Buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Vamos a compartir nuestra oración leyendo esta vez el comienzo del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Los discípulos reciben algunos consejos, ideas de Jesús acerca de cómo tiene que ser su vida en esta nueva comunidad, su estilo, la personalidad de esta comunidad. En primer lugar, evitar el escándalo. Es una palabra que habla de una piedra que hace tropezar a otros, que habla de poner obstáculos en el camino de la fe de los demás. Evitar que otros, a partir o a raíz de nuestras actitudes o de nuestro modo de ser, prefieran apartarse del camino de la fe, y especialmente hace referencia a los pequeños. Los pequeños son los que solo pueden aferrarse a Dios, no tienen otras seguridades. Y podemos, y ha pasado, y sabemos que pasa en la iglesia, que hay quienes con su modo de obrar ponen obstáculos, hacen que mucha gente se aparte del camino de la práctica de la fe y de su relación con Dios, al menos el principio de su relación con la comunidad de fe. Se van espantados, uno diría. Esto es el tropiezo que se pone en el camino. Esto nos hace rezar para que no nos pase, no seamos nosotros quienes ponen obstáculos en el camino de los demás, rezar por quienes lo han hecho y rezar por las víctimas, por quienes se han apartado del camino por esta realidad. Otro de los consejos o de las expectativas que Jesús tiene respecto de esta comunidad en función de su semejanza con Dios es la realidad del perdón, perdonar siempre, dar al otro siempre una nueva oportunidad si se arrepiente. Hay muchísimos textos en el Evangelio, muchísimas cosas que Jesús nos dijo que nos hacen tratar de caminar en este sentido. La medida con que miramos a los demás se usará para nosotros. La posibilidad de alcanzar el perdón de Dios está atada a nuestra capacidad de perdonar a los demás. Por estas cosas probablemente, y también por otras, los discípulos descubren que les falta fe. Nosotros podemos sentir esta misma experiencia, me imagino sobre todo en torno a esta última realidad, tener que perdonar siempre, tener que dar una nueva oportunidad siempre a aquel que se arrepiente. Nos cansamos fácil de perdonar, hay situaciones en las que es muy difícil, o me animo a decir, sin Jesús es imposible, cuando se nos ha hecho mucho daño, mucho mal. Tiene que ver con la capacidad de superar el amor propio herido, tiene que ver con la posibilidad de que el perdón, que es algo que Dios nos regala, es algo también que nos pide, que la venganza, la búsqueda de venganza o las agresiones que pretendemos hacer nos hacen daño a nosotros mismos, con tantas cosas que en definitiva uno puede descubrir que están sugeridas en la misma vida de Jesús, especialmente en el momento más duro, en el momento de la muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta dificultad que tenemos para juzgar a los demás es la que nos tiene que hacer capaces de perdonar una y otra vez, pero siempre desde la fe. Por eso los discípulos, y hoy podemos hacerlo nosotros, pedimos que Dios nos aumente la fe, que nuestra fe sea
a lo mejor no más grande, pero sí más profunda. Jesús habla de la pequeñez de la fe, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y pone un ejemplo que no tiene por qué ser así, pero en realidad pone un ejemplo exagerado para mostrar la capacidad que tenemos. Si tuvieran esa fe y dijeran a una morera que se tire y se arranque de raíz y se plante en el mar, lo haría. Esta confianza que nos da Jesús en la posibilidad o en el poder de nuestra fe nos hace también pedirla, que nos ayude a tener una fe cada vez más y más profunda, que nos haga capaces de vivir estos ideales que hoy y tantas veces Jesús nos propone en el Evangelio. Ojalá podamos ser en lo personal y en lo comunitario el lugar donde el camino de encuentro con Dios es llano, no hay obstáculos, y el lugar donde el perdón está siempre dispuesto a ser dado, donde las personas se sienten capaces de recibir el perdón de Dios a través del perdón de cada uno de nosotros, a través del perdón de la comunidad, a través de la capacidad de ser misericordiosos, de dar siempre espacio al otro una y otra vez, cada vez que se arrepienta. Espacio en nuestro corazón, espacio en esta comunidad de Jesús. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.